Muy bien, seguimos con Primera Pedro, abrimos capítulo 3. Nos quedamos entonces en el verso 15. Dice, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados. Y esta palabra fue el disparador para el tema de la clase pasada, lo que implicaba estar siempre preparados, ¿eh? No solo lo que implica en nuestra vida, una vida de oración, una vida de dependencia y una vida que tiene la palabra viviendo adentro nuestro. Dijimos que el Señor prometió que el Espíritu Santo, en los momentos que tengamos que dar testimonio, ¿nos va a dejar solo? Va a estar con nosotros. ¿Pero de qué va a tomar? Va a tomar de lo que hay en nosotros, ¿sí? Entonces tiene que haber una preparación. Agrega, dice, para presentar defensa como. Y acá también hay algo para complementar en esto que venimos viendo. ¿Cómo se presenta defensa? Con mansedumbre y qué más dice. Y reverencia ante todo el que os demande razón. No dice de la fe, ¿vieron? ¿Qué dice? De la esperanza. Y esto si lo llevamos al primer siglo, recuerden, la esperanza de los cristianos era una reverenda locura para todos los... No había un más allá. Terminaba todo en la muerte. Tanto para los epicúreos como para los estoicos. No había ninguna esperanza de nada. Por eso lo que los estoicos decían, viví de acuerdo a la virtud, y si no se puede vivir de acuerdo a la virtud, tenías habilitado el suicidio. Los estoicos que decían, viví de forma que puedas disfrutar de la vida, y si tenés algún momento en que no podés disfrutarlo, una ocasión difícil, podés suicidarte, ¿no? Eran extremos, pero lo que no se podía vivir de acuerdo a lo que la filosofía decía, y bueno, no valía la pena vivir entonces, ¿eh? ¿Por qué? Porque no hay una expectativa de un más allá, no hay una esperanza. Cuando llega el cristianismo, incluso cuando se habla de resurrección, es para ellos al principio fue un mensaje de locos, incluso a Pablo que le dijeron, ¿se acuerdan en Atenas? Ya anda, este palabrero. Muy poquitos se convierten ahí en Atenas, y era por esto realmente, ¿no? Porque el mensaje de una resurrección, de un más allá, era una locura. Entonces por eso dice que lo que lógicamente les exigían a los cristianos, le pedían razón de su esperanza. Nadie puede separar la fe de la esperanza, lógicamente, pero por eso Pedro no pone razón de la fe, porque ellos entendían la fe, aunque tenían fe en un montón de dioses, ¿se acuerdan? O sea, hasta en sus propias casitas tenían sus diosesitos para, incluso, ¿se acuerdan los rituales de emancipación y tantas cosas que vimos? Ellos podían entender la fe, ¿no? Quizá de una forma distorsionada, pero la entendían, pero no podían entender una razón de la esperanza, que vivan de acuerdo a una esperanza que ellos no veían. Entonces, Pedro dice, cuando a ustedes se les demande esa razón, y fíjense, no se les demanda, no es acá, no habla de sentimiento, es un proceso racional, nuestra fe es racional. Para el mundo que no lo sea es otra cosa, pero para nosotros nuestra fe es racional y parte de un Dios racional. ¿Sí? Por eso cuando presentamos el Evangelio de acuerdo a la racionalidad y el mensaje de Dios. Hablamos de las distorsiones del Evangelio también en la clase pasada, ¿no? Entonces esa razón, ¿cómo tiene que ser presentada ante estas personas? Muchas veces se nos ha generado calor dentro nuestro a la hora, ¿no?, de presentar defensa. ¿Y alguno ha perdido un poco los estribos o no? Y a veces no, parece como que nos desbordamos. Y eso hace que también nos vayamos por las ramas incluso de los temas cuando estamos haciendo defensa. Mansedumbre y reverencia, habla de respeto, o sea, considera que la persona que tenés al lado no tiene luz, no tiene la luz de Cristo. Y Pablo ya dijo que el mensaje es que es locura a los que no tienen luz. Entonces,
Nos amparamos en oración en que el Espíritu Santo sea el que transforme con la palabra de Dios, siempre citar versículos bíblicos y usar la Biblia para eso. Y tenemos que tener una postura tranquila. Tampoco pensemos, hermanos, en ganar debate. Yo les dije la vez pasada, yo caí en este error varias veces. Ponerme firme porque este debate lo tengo que ganar. Es un error eso. Es un error. A veces se deja un texto bíblico, si hay acaloramiento, bueno, nos vemos la próxima, orá, y que el Señor disponga los tiempos. La idea es que la palabra de Dios trabaje, ¿sí? Y nosotros tampoco vamos a poder saber todas las preguntas existenciales de las personas, hermano. Porque te saltan a veces con un montón de cuestiones, ¿viste? De vos decís, flaco, pero mirá por dónde te está yendo. Entonces, volvamos siempre a la Biblia. La Biblia dice esto, no creo en la Biblia, pero la Biblia dice esto. Dejale al Espíritu Santo que que clave ahí, que trabaje. Una vez me acuerdo en Tandil en la pensión, con una compañera que no creía demasiado nada, también le citaba la Biblia que no, y al otro día me decía, vos sabés que no pude dormir porque algo, no sé qué, me hacía recordar lo que me dijiste. Yo me reía por dentro, pues sabía que quién es. El Espíritu es el que escudriña y trabaja. Aún con muy poco que digamos, si es palabra de Dios, quédense tranquilos, el Espíritu va a trabajar. Y muchas veces tenemos más encuentros con esa persona. No menosprecies, si es palabra de Dios, el Espíritu trabaja con eso. Pero ¿cómo tenemos que estar? Tranquilos. Tranquilo, considerá, tené templanza, porque la obra vos no transformás a nadie, el que transforma es el Espíritu Santo. Y más en este tiempo donde estos hermanos tenían persecución, eran maltratados, no había que devolver mal por mal. Con más razón tenías que demostrar la templanza del mismo Señor Jesús. Algunos hablan de no la reverencia obviamente que uno tiene a Dios, no se refiere a eso, ¿no? Pero sí considera que en esa defensa estás ante Dios también, que Dios pueda decir, me agrado de este embajador. No de un embajador que se sacó de quicio, ¿viste? Empezó a calentarse ¿no? O a mandar claro, ¿no? A condenar a todos, ¿viste? Entonces, bueno, que también la reverencia, lógicamente en nuestra vida debemos reverencia ante aquel a quien tenemos que dar cuenta, ¿no? Que Dios se pueda agradar de nuestra defensa en el Evangelio. Y dice, razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena, ¿qué? Ahí aparece otra característica más, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Nuestro mensaje tiene que estar acompañado en nuestra vida. Este es uno de los puntos que a lo largo del tiempo se ha denigrado el Evangelio por la vida de aquellos que predican el Evangelio. ¿Qué me venís a hablar vos de esto? Sí, claro, bueno. Yo quiero decirte, y esto es algo personal, si vas a hacer tu vida como a vos se te antoja, ni diga que sos cristiano. Hacenos un favor a todos. Y sí, viste, porque la verdad que no solo estás agraviando el mensaje poderoso por el cual Cristo murió, sino que estás afrentando al mismo dador del Evangelio, el que te exige una vida santa. Hermano, lo que hablamos tiene que ser respaldado por lo que vivimos. ¿Sí? Si no, eso cae, viste, en el saco roto, ¿no? Pierde el valor el mensaje que nosotros tengamos que dar. Entonces, por eso, Pedro, fíjense cómo en estos versículos son cortos, complementa tanto de que estos hermanos, aún en situaciones difíciles, yo sé que les dicen malhechores y los acusan de un montón de cosas. ¿Cómo tenés tu conciencia? Porque quizás seas medio un malhechorcito, ¿no? Fíjense que muchas veces en las cartas Pablo dice el que hurte no hurte más. ¿Y por qué le dice a una iglesia el que hurte no hurte más? Y porque algunos todavía tenían medio el hábito de, ¿no? De manotear lo ajeno. Y sí, venimos del mundo, salimos de un lugar, somos pecadores en recuperación acá adentro. Entonces, pero hay una vida que tiene que ser acorde a la vida del que
nos salvó, que es santo. Entonces, que no nos acuse nuestra conciencia. Busquemos la santidad y busquemos una vida que también refleje en nosotros un cambio. Si nuestra boca es una letrina, callate la boca, no hablé. Porque lo primero que nos dice, che, este habla como un... Y después me viene a hablar de Jesús, ¿no? Bueno, entonces, importante a la hora de presentar el Evangelio, sobre todo con gente que nos conoce, porque hay veces que cuando se hace una repartición de literatura o algo, y bueno, en ese caso no te conoce nadie, ¿no? Nadie puede saber cómo vivís vos y eso, pero hay personas que sí te conocen, si querés llegar al vecino, a un familiar. ¿Cuántos familiares tenemos que no acceden al Evangelio, ¿no? Pero sí, nos ven y muchas veces nos hasta sacan trapitos nuestros, ¿no? Son los que más ahí están como jueces, parece ser. A veces nos da cierta bronca, ¿no? De este que no tiene luz me viene a decir, ¿no? Pero bueno, es una exigencia también para cómo tenemos que vivir nosotros. 16. Teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. 17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Y Pedro tiene que recordarles que aún la voluntad de Dios muchas veces es que padezcamos. A veces tenemos que dar testimonio, pero ese testimonio no es desde un lugar cómodo, a veces va a ser de un lugar de afrentas, como fue el caso de estos hermanos que sufrían persecución, como lo fue el caso de Pablo mismo, que llegó a tener que dar testimonio de preso y golpeado, ¿no? Pero si el Señor así lo quiere, tenemos que hacerlo y tenemos que ser testigos. ¿Por qué dice el 18? Porque también Cristo padeció. Si nuestro Redentor padeció por mí, no puedo esperar yo no padecer, ¿no? Que es el error del Evangelio de la prosperidad. Pensar que con Cristo todo me va bien, todo sonríe, todo es feliz, el dinero abunda, no hay enfermedades y tantas cosas. No, el Señor padeció y el Señor mismo les dijo a ellos que si del árbol verde, ¿se acuerdan? ¿Qué iba a pasar con lo mismo? O en el mundo íbamos a tener ¿qué? Aflicciones. Lo tenemos que hacer nosotros, ¿qué? Depositar nuestra confianza en Cristo, porque así como padeció, también Cristo ¿qué? Es el vencedor, ¿eh? Es el vencedor, y nosotros estamos en una posición de victoria, hermanos, porque estamos en Cristo, ¿eh? Nunca nos olvidemos de eso. Tenía un texto acá, a ver... no, la palabra que dice Pedro ahí, dice el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Esa palabra es prosago, que significa traer hacia o presentar. Y era interesante porque en el Salón de los Reyes había un oficial que se llamaba el prosagogo, de ahí viene la palabra, que era el que introductor o el único oficial que permitía que alguien se acerque al rey. Te llevaba de la mano y te acercaba hasta el rey. Cuando Pedro habla de esto, el prosago, ¿no? Para llevarnos a Dios, habla de Jesucristo como la única, como decíamos la clase pasada, es el único que nos puede acercar a Dios, acercar al Padre. Y dice acá, para llevarnos, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Acá vamos a entrar en uno de las series del Nuevo Testamento que se llama Retos de Interpretación. Van a ver que en algunas versiones dice espíritu con minúscula y en otras... Ustedes saben que neuma, que es espíritu, es una de las palabras griegas más difíciles de traducir para los traductores, valga la redundancia, porque sí o sí tiene que contextualizarse a ver qué lo ponemos, si lo ponemos con mayúscula o lo ponemos con minúscula. Si se refiere al espíritu de la persona,
o se refiere al Espíritu de Dios. En este caso, lo más probable es como habla de carne, ¿no? De la carne de Cristo, también hable del Espíritu de Cristo y no del Espíritu Santo. Ahora el verso 19 dice así. Porque, ¿se acuerdan? Jesús mismo dijo, en tus manos encomiendo. No estaba hablando del Espíritu Santo, ¿no? 19 dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Es una de las porciones, quizás algunas veces creo yo que innecesariamente, pero más debatidas del Nuevo Testamento. En primer lugar, ustedes saben que hay distintas formas de hermenéutica. La hermenéutica es esa herramienta que tenemos de poder interpretar un texto. La Biblia no se puede interpretar literal toda. Algunos se amputaron miembros cuando Jesús dijo, si tu mano te es ocasión de caer. Hay personas que se amputaron manos por eso. Ustedes podrán decir, qué locura. Pero nosotros caemos a veces en interpretaciones literales extremas y es una de las cosas que tenemos que evitar. ¿Cómo lo hacemos? No es tan sencillo. Contextualizar es lo primero. Segundo, conocer la historia, conocer las culturas, porque muchas de las frases se usaban ya culturalmente. Claro, nosotros no las conocemos. Estamos en otro tiempo, en otra cultura occidental y no entendemos, ¿no? Pero cualquier niño que lee que Jesús dijo, si tu ojo te es ocasión de caer, saca, ¿qué va a entender? Lo interpreta literalmente. La interpretación también es un aprendizaje. Y por eso es que en la Biblia nosotros tenemos que aprender que no todo se interpreta de forma literal. De hecho, los grandes errores doctrinales muchas veces son por interpretar literalmente el texto. Después está el hiperliteralismo, que es peor que todo. Pero tampoco nos podemos ir a que nada es literal y todo es metafórico, porque tampoco es así, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que ver? Bueno, ¿qué tipo de libro estamos leyendo? Si estamos leyendo Salmos, nosotros sabemos que es un libro que poético, por ende, hay cosas que no van a ser literales, ¿está? Si estamos leyendo Mateo, ¿qué libro es? Histórico, hechos históricos, ¿sí? ¿Qué cosas de Mateo o de los evangelios o de hechos mismos no van a ser literal? Las veces que hablan, por ejemplo, Jesús en parábolas. Las parábolas no son de interpretación literal, ¿sí? Y así podríamos seguir dando ejemplos. El lenguaje apocalíptico es uno de los más difíciles de interpretar. Y ahí vienen las escuelas hermenéuticas, ¿sí? Porque algunos interpretan más literalmente y otros no, ¿sí? Entonces, este es uno de los textos que se puede interpretar de esas dos formas. Se ha hecho a lo largo desde el siglo II prácticamente hasta este tiempo, y no hay un consenso estricto aún de lo que significa. Por ende, no voy a pretender dar explicaciones de nada, simplemente presentar cuáles son las cosas que se ha pensado a lo largo del tiempo, ¿está? Acá no hay ningún hereje por pensar una cosa o la otra, porque son cosas en las que muchas veces no se arroja demasiada luz. Y ojo, creo que también ni siquiera Pedro se quería meter tanto en lo que después los teólogos se metieron a debatir, cosas que, si Pedro le está hablando a perseguido, ¿qué razón iba a tener de meterse en una cosa tan complicada, verdad? Entonces a veces hay que tener ese contexto en mente para decir, no, lo que Pedro quiere decir es esto y no te enrosque demasiado, ¿está? Primera porción. Dice que en ese espíritu
si entendemos que se habla del Espíritu de Cristo y no del Espíritu Santo, dice que en el cual también fue y predicó a los espíritus que encarcelados. Bien. Cuando se toma literalmente este texto, ha pasado, por ejemplo, desde incluso, no sé, Clemente de Alejandría en el siglo II y III, pasando por Orígenes, Tertuliano y Tomás de Aquino, han pasado por varias variantes de esto, diciendo que Jesús entre su muerte y su resurrección se fue a los infiernos. Bueno, el clero apostólico habla, ¿no? Desciende a los infiernos. Algunos lo toman literal, otros no. Y entonces, quiero decirles que Orígenes fue el más extremo de todo. Orígenes fue un hiperliteralista. Cuando Jesús dijo, por ejemplo, que hay eunucos que se hacen por causa del reino, Orígenes se castró. ¿Ven el peligro de interpretar literal todo? Entonces Orígenes fue uno de los que decía que, por ejemplo, cuando Cristo bajó, les predicó a todas esas almas y les dio la posibilidad de una nueva salvación. Pero pasa claro que Orígenes que dijo que también los demonios tenían posibilidad de una nueva salvación y incluso Satanás en algún tiempo podía llegar a arrepentirse y ser salvo. Ustedes van a pensar hoy, no sé, ¿qué pensarían ustedes hoy? A ver, ¿por qué esto no estaría tan amparado bíblicamente? Bien, hay algo, de acuerdo, está bien, en Apocalipsis dice que hay algo preparado para Satanás y los demonios. ¿Qué más? ¿Hay una ley universal para alguien que después muere? ¿Qué pasa? Hebreos, ¿qué dice? Está establecido a pesar de los tiempos. Es una ley universal. La posibilidad de elección, ¿qué la tenemos? Ahora. Mientras respirás y estás vivito y coleante, como se dice, es el día de salvación, es hoy, ¿no? Cuando te morís, la expectativa es de juicio. Por ende, Orígenes fue condenada su teoría más adelante también por alguno de estos concilios. No vamos a entrar mucho en eso, pero fíjense cómo interpretar eso literalmente se puede también llevar a ese extremo. Es decir, Cristo bajó y predicó porque les dio una posibilidad a todas las almas, inclusive los demonios, entonces pueden tener oportunidad de redimirse. ¿Tá? Bueno. Después tuvieron las variantes un poco más tranqui y era que no, que lo que fue a predicar fue justamente a anunciar su victoria o su obra solamente a los justos. ¿Tá? Y como anunció solo a los justos, también entonces de paso se lo llevó y lo sacó desde el Hades y se lo llevó al cielo. Pueden creerlo o no, la verdad que no, tampoco nos altera demasiado nuestra salvación. Hay todavía personas que creen así, bueno, Tomás de Aquino era uno, Tertuliano también, pero en este caso se diferencian a Orígenes en que no que bajó a dar una segunda oportunidad, sino simplemente bajó a manifestar su obra y de paso sacaba las almas de un lugar que ellos consideraban que estaban los justos solamente. ¿Sí? Hay cuadros incluso donde Cristo se lleva a Adán y Eva de la mano, no sé si lo vieron. Les anticipo que la película de Mel Gibson que se está haciendo, que es La Resurrección, va a tratar de ese tema y va a mostrar a Cristo en los infiernos. No sé, porque es una teología también católica esa. No sé qué será de la película, quiero ver a ver qué manifiestan, pero ellos creen en este punto y por eso lo van a manifestar así. El segundo punto, que es el que por ahí yo me apego un poquito más, no significa que igual sea lo real, es que en realidad Pedro le está diciendo que Cristo actuó a través de los tiempos. ¿Y cómo se apoya esto contextualmente? Por ejemplo, en 1 Pedro 1:11, ya había hablado Pedro de esto, 1:11. Fíjense, dice, escudriñando qué persona y qué tiempo, está hablando de los profetas, ¿sí?
El 10 dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba quién, el Espíritu de Cristo. Nuevamente ahí está con mayúsculas, pero es Neuma Cristo, y hay algunos que los ponen con mayúscula y otros en minúscula. Les indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en quién, en ellos, dice, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. ¿Qué está mostrando Pedro ahí? El actuar de Cristo aún antes. La obra de Cristo no es solamente, es una gran obra, la obra que hizo en la cruz del Calvario, pero no significa que Cristo estuvo de brazos cruzados en el Antiguo Testamento. De hecho, podríamos hablar incluso del nombre de Yahvé o de Jehová o ese tetragramatón que está manifestando realmente al Cristo, cuando incluso se nombra el ángel de Jehová, ¿no? Que uno dice que, por ejemplo, ante ningún ángel un hombre se tiene que arrodillar, sin embargo ese ángel de Jehová exigía que sácate la sandalia, arrodillate porque estás en tierra santa. Entonces se cree que también es una aparición anticipada de Jesucristo mismo, ¿no? Hay misterios, lógicamente que los hay, pero no podemos negar que Cristo mismo actuó también en la antigüedad, y como Pedro mismo dice, el Espíritu de Cristo ya estaba manifestando lo que su propia obra iba a hacer a los profetas en este tiempo. Pedro le está diciendo también Cristo actuó en los tiempos de Noé, porque fíjense después en 2 Pedro 2:5 habla de que Noé era un pregonero de justicia. Y entonces hay mucha similitud en el tiempo de Noé y de su predicación con lo que después iba a pasar con Cristo. Porque además el arca, ¿qué es? Calé. ¿Es tipología de quién? De Cristo. Entonces, ¿por qué me gusta más esta interpretación? Porque es mucho más acorde al contexto y está mostrando mucho más lo que Pedro les viene diciendo a estos hermanos que están padeciendo, sufriendo. Está diciendo, cuidado, Cristo también padeció, no por ustedes, es el ejemplo. Pero además él quiere terminar con la figura del bautismo a través de tiempos tan antiguos como fue Noé, que se salvaron a través del agua por medio del arca, y como el arca es tipología de Cristo, están manifestando esto en ellos, ¿sí? Hay otro texto ahí que dice, por ejemplo, Lucas 4:18, porque algunos argumentan que no, que porque son espíritus encarcelados no se refiere a eso. Sin embargo, dice que Lucas 4:18 dice, vino a pregonar libertad a quienes, a los cautivos, y el texto no se está refiriendo a alguien que está en el inframundo. Todo el que no tiene a Cristo es cautivo. ¿De qué es cautivo? Del pecado y de Satanás, porque dice que Satanás incluso tiene el poder para nublar ¿qué? El entendimiento, lo ciega, lo nubla, da tinieblas. Entonces la persona que no tiene a Cristo es una persona cautiva. ¿Quiénes sostenían esta postura? Bueno, en cierta forma Agustín de Hipona, Juan Calvino es el que más la desarrolló, y contemporáneos Wayne Gruden, algunos yo sé que lo leen, a este hermano, y simplemente se está refiriendo Pedro a algo como eso. La tercera postura, y es que solamente Cristo no bajó a predicar, no bajó a llevarse a nadie, sino que Él baja y anuncia la victoria, y eso fue todo lo que hizo, ¿sí? Y solamente le anuncia la victoria. Cuando habla espíritu encarcelado, ellos toman estrictamente de que esos espíritus son demonios, entonces Cristo baja y anuncia a los demonios la victoria. ¿Por qué no creo que sea así? Porque Cristo no tenía en su obra ninguna exigencia de bajar a ningún lado. De hecho, la palabra dice que los exhibió públicamente triunfando en la cruz. El mismo acto de la muerte de Cristo es la exhibición pública de la victoria de esto. Y la figura, ¿saben cuál es? La de un general que llevaba adelante a todos los perdedores de la batalla. Entonces tiraban laureles al general y adelante iban exhibidos todos los perdedores. Entonces se evoca una figura
de que en la cruz de Calvario Cristo se evoca esa imagen, es decir, exhibe a estas huestes como perdedoras, ¿sí? Porque Él es el triunfante. Jesucristo nunca les anunció a sus discípulos que Él iba a ir a otro lado. Dijo, hoy estarás conmigo, ¿en dónde? Le dijo, en el paraíso. Voy a vuestro Dios, a mi Padre y a vuestro Padre, a vuestro Dios y a mi Dios. Subo, dijo, no ningún digo bajo. ¿Tá? Y cuando él dice consumado es antes de morir, consumado es una frase muy fuerte que significa toda la obra está completa. No hay nada más por hacer. No es que me tengo que ir abajo y anunciar algo y entonces sí. Ahora, ¿significa que si crees que Jesucristo fue y anunció poder, sos un hereje? No. No, es simplemente una interpretación distinta del texto y tampoco alteraría, hermano, nuestra teología. La teología más centrada tampoco se altera. Eh, Así que bueno, más o menos, obviamente de acá hay variantes, porque ustedes van a encontrar, si se empiezan a volver locos con ese texto, van a encontrar variantes entre unas escuelas y otras, y bueno, la verdad para mí no tenía demasiado sentido explicarle a ustedes más que estas posturas, creo que son entendibles, y entendamos también, hermanos, que a veces no es necesario tampoco indagar demasiado estas cosas, porque vamos a terminar generando una teología basada en especulación, y ese es un error. Nuestra teología, el dar razón de la esperanza, es una razón certera. Por eso no nos vayamos a la hora de presentar el Evangelio por las ramas, ¿sí? Digamos textos certeros y el plan concreto y certero de Dios. Lo demás que quede para nosotros. Si te gusta investigar, leer y hacelo. Hoy más que nunca tenés la posibilidad. Antes tenías que andar pidiendo libros, yendo a bibliotecas, y ahora esto lo podés, hasta con la IA lo podés hacer. Dame las distintas posturas y en 3 minutos. Que quede algo como un ejercicio nuestro, pero no nos enrosquemos demasiado. Saquemos el mensaje principal también, porque aún en las cosas que no entendemos hay en un contexto un mensaje principal. Y fíjense, por qué les digo que Pedro no quería meterse en este embrollo, porque él toma ese ejemplo para decir algo. Fíjense, dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. ¿Ven a dónde quiere llegar Pedro? A tomar esa figura del arca y del agua para traer nuestra condición. Y él dice así, miren, no quitando las inmundicias de la carne, cuando dice eso está dando a entender que no se refiere al agua como del bautismo como un poder restaurador, sanador o vivificador. ¿Se entienden que está tomando esa tipología? Dice, sino como la aspiración, ahí se puede traducir la respuesta de una buena conciencia hacia Dios. La obra de Cristo, cuando Jesús mismo dijo, de un bautismo tengo que ser bautizado, ¿y cómo? ¿Se acuerdan? Lucas 12:50 dice, de un bautismo tengo que ser bautizado, ¿y cómo me angustio hasta que se cumpla? ¿Qué bautismo es? No es solo la muerte, es el bautismo de la ira. Él se iba a sumergir, por eso la palabra bautismo puede estar implicada en muchas cosas. Él se iba a sumergir en la ira del Padre. Y en esa similitud, el agua que condenó fue el agua de la ira, que Él padeció por nosotros. ¿Por qué nos salvamos como los de Noé? Porque estábamos en Cristo. Y porque Él padeció esa ira, nosotros fuimos librados. Como esa arca fue librada de esa inundación del diluvio, que fue también la ira de Dios, por el pecado. ¿Se dan cuenta la figura que Pedro está tomando? Entonces, ahora la respuesta de una buena conciencia hacia Dios es la respuesta de esa mente que entendió el mensaje de Cristo y que puede entender que a pesar de las dificultades estamos en el arca. Ningún agua nos puede anegar.
a pesar de que hay juicios de Dios expectantes, porque dice, la ira de Dios se derrama sobre todo el que rechaza. Y nosotros aún padecemos a veces en países que padecen juicios de Dios por el pecado. Estamos inmersos dentro también de un país, de una región. Cuando pasaban tiempos de juicio, incluso el mismo Israel, cuando pasaba juicio, había un remanente que era protegido, pero también sufría pérdidas que sufrieran todos los demás. ¿Se entiende? Pero lo que da a entender acá es esa posición que tenemos nosotros de que ya tenemos libertad en Cristo y tenemos salvación. Como hoy se hablaba de la roca, Él es nuestra roca por los siglos de los siglos. Estamos seguros en Él. Dice, y agrega, fíjense, por la resurrección de Jesucristo. Si no estuviese esa frase, sería otro reto más de interpretación. Y que, ojo, algunos sacan este texto para hablar de que el bautismo también da salvación. Que no es solo creer, sino bautizarse. Han escuchado seguramente algunos que dicen, si no te bautizas, ¿no? Y Pedro no está hablando de eso. Justo Pedro va a hablar, ¿no? De que el agua salva siendo como es. No. Por eso agrega que lo que él está hablando es un proceso de una imagen, de una tipología, que te culmina con la resurrección de Cristo. Que por eso Hilván ahora el 22 dice, quien habiendo subido al cielo, que está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. El proceso que Cristo pasó de la ira del Padre no terminó en una tumba, sino que Él terminó vencedor, resucitando. Por eso la diestra de Dios es el lugar más privilegiado, más de honor. A eso se refiere cuando se habla de esa posición. Entonces, terminando con esto, termino hoy en punto, es el punto de la aplicación a los lectores de Pedro es que el sufrimiento puede convertirse en la oportunidad para el triunfo más grande en la vida, como puede verse en el ejemplo dejado por el Señor Jesús. Ahora ven que se entiende un poquito más esta última lectura, cuando uno un poco contextualiza. Y termina entonces la sección que Pedro había empezado, ¿se acuerdan? En el capítulo 2, verso 13, por causa del Señor. Y empieza nuestra relación como personas civiles, como hijos de Dios en un mundo. Y termina hablando Pedro también de nuestra relación con el mundo, pero ahora como embajadores de Cristo. Cómo tenemos que estar preparados también cada día de nuestra vida para poder dar defensa de la esperanza de nuestra fe. La esperanza que tenemos no la tiene nadie. No hay ninguna religión que tenga la esperanza de la cual nosotros disfrutamos. Miren si no hay que darle gracias a Dios y gloria porque un día se nos cayó la venda. No fue un acto intelectual propio de cada uno de nosotros. No hay en qué vanagloriarnos, Fue su gracia la que se acercó a nosotros y transformó nuestro corazón. Y un día le pudimos ver. En una cruz, sí, pero también hoy le vemos a la diestra del Padre. Dice su palabra, ¿qué hace? ¿Intercede por quién? Intercede por mí. Decilo, intercede por mí. Gloria a su nombre.